Muy buenas tardes. Vayan poniendo por favor sus nombres en el chat para el control de asistencia. Vamos a guardar unos minutos hasta que se conecten todos sus compañeros. Muy buenas, muy buenas. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Excelente, Lice. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches.
Bueno, a ver, vamos prendiendo nuestras cámaras, por favor. Bueno, a ver, vamos recordando qué es la asfixia para un poquito hacer un repaso de lo que hemos visto en la anterior clase, por favor. Voluntarios primero. Voy a empezar a preguntar después. Doctor, ¿usted quiere el concepto de asfixia? ¿Sí? Es el acto del estrangulamiento a la persona, es la no entrada del oxígeno a los pulmones. Eso entiendo por asfixia. Ya, pero me ha empezado hablándome de estrangulamiento. El término no asfixia se aplica a una variedad de condiciones. Por ahí hemos visto lo que es el ahorcamiento, después lo que va a ser la estrangulación. Licenciado, Hemos perdón, visto- sí, podría ser el bloqueo bueno, del ingreso de aire a los pulmones de una persona. La obstrucción de aire en sí. claro, pero es uno. La definición general de la asfixia les he dado también. Porque hemos visto varios tipos de asfixias que se van presentando de acuerdo a ciertas características propias de cada una que hemos ido desarrollando. A ver, les recordaré qué es la asfixia. La asfixia se aplica, es el término asfixia, se aplica a una variedad de condiciones en las cuales la interferencia en el intercambio de respiración en el factor común y a los cambios que se suceden durante la carencia del proceso de respiración. Habíamos visto que es, por ejemplo, una de estas tipos de asfixia es el ahorcamiento, que es el más común. ¿Quién se anima a dar las características del ahorcamiento? Lice, ¿Sí? la ahorcadura, por lo que yo tengo aquí, puede ser un acto de violencia por el cual un individuo sujeto por el cuello en un lazo atado a un punto fijo determina por el peso del cuerpo según se haya suspendido total o parcialmente la compresión de vasos inermiales con paro circulatorio cerebral y síncope cuando se produce una inhibición típicamente el corazón y la muerte es muy rápida. Ya, está bien. ¿Cuáles serían las características que son observadas por el médico forense a momento de la verificación de un ahorcamiento? Sus características, Lice. ¿Cuál es la Doctor, principal característica de un ahorcamiento? sería la posición del cuerpo, las modificaciones que puede haber en la cara y la forma que tiene en el cuello. Ya, eso justamente es lo que tienen que decirme, ¿no? El surco equimótico, que es la principal característica de lo que es la asfixia por ahorcamiento, que va a quedar indeleble en el cuello, ¿no? Que eso también nos va a ayudar a identificar el objeto con el cual se ha producido la asfixia. Puede ser una soga, grosor,
Incluso algunas veces hasta el material nos podríamos identificar. Doctor, ¿podría ser igual la anchura y la profundidad del surco que se produce? El ancho va a estar directamente proporcional a la cuerda que se utilice. La profundidad puede ser también relacionado al peso de la víctima, ¿no? A mayor peso, mayor compresión. Es decir, a mayor peso se va a cesar más la pita, ¿no? La soga que se utilice. Empezamos con la pérdida de conocimiento, después, lógicamente, la falta de irrigación en el cerebro y, por último, la muerte. Hemos visto que al momento del examen del médico forense del difunto es importante empezar desde la posición del cuerpo en el cual se encuentra al momento de haber sido descubierto, ¿no? Que puede ser en posición pendular, es decir, todavía colgado, o tal vez ya se lo ha podido bajar, podrá estar echado, de costado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también le va a ayudar a identificar algunas características propiamente de la asfixia por ahorcamiento. Habíamos visto también que en algunos casos se presenta la presión ocular, en otros casos sale la lengua, ¿no? En los pulmones también se van presentando ciertas equimosis, escoriaciones, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre la asfixia por ahorcamiento y la asfixia por estrangulamiento? Doctor, sería que en la asfixia por ahorcamiento se utiliza eh, una soga o cable en el cuello y por ahorcamiento sería que es con las manos. Sí. Bueno, el estrangulamiento puede ser también con un objeto cilíndrico, puede ser con las manos o también puede ser con una soga. Lo importante de esto es que no va a encontrarse colgado, ¿no? Se vale el término, en una posición pendular, porque no nos olvidemos que de la parte posterior con un lazo también pueden producir el estrangulamiento. Les había mostrado en las diapositivas, se encuentra esta fotografía, ¿no? Ahí muestra los diferentes tipos de estrangulamiento. Que generalmente cuando se realiza un estrangulamiento se van presentando otro tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque normalmente se requiere de poner en desventaja e inconsciencia a la víctima para evitar que ésta se defienda y pueda agredir al agresor, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí. Una consultita, ¿en qué cuadro tendría que llegar cuando una persona, digamos, una noche se atraganta con su propia saliva y muere? ¿Ves? Ocurre, digamos, no, bueno, he escuchado casos. ¿Y en qué caso tendría que venir, digamos, eso? Porque cuando digamos, una noche se atraganta con su propia saliva. Ya, ahí estaríamos hablando de una asfixia por sofocación, podría ser, ¿no? O ahogamiento, dependiendo, ¿no? Si es por saliva, bueno, normalmente se procede a un broncoaspirado, ¿no?
porque por saliva, digamos, es muy difícil que una persona se ahogue, a menos de que no tenga auxilio. Pero sería uno de los dos, ¿no? ¿Alguien me puede hablar sobre la asfixia por sofocación? ¿Se acuerdan que hemos hablado? Es el ¿Nadie? mecanismo de la muerte. ¿Perdón? El mecanismo de la muerte. El mecanismo de la Doctor, muerte, ¿cómo es sería, eso? Sí, en la socialización tengo aquí sacado el obstáculo para llegar del aire a los alvéolos pulmonares. Es el único elemento importante. Contrariamente a los casos de ahorcamiento y estrangulación, no hay trastornos de circulación sanguínea, únicamente la ventilación pulmonar. Ya. En este tipo de asfixia, a diferencia del ahorcamiento, ¿ya? Porque el ahorcamiento se presenta también con otro elemento que sería la falta de irrigación del cerebro, ¿no? Lo que sería el ahorcamiento y el estrangulamiento. Mientras que la sofocación simplemente sería la ausencia de ingreso de oxígeno en las vías respiratorias. La asfixia por sepultamiento, ¿cuál sería la característica? Cuando una persona es enterrado por tierra o por un enterrado mediante una construcción, algo por ahí, ¿verdad? Sí, por tierra, arena, escombros, piedras, ¿no? Esta asfixia se produce por ser excluido el aire por medio de tierra u otro elemento en que ha hundido el rostro o todo el cuerpo de la víctima, que no puede acceder al oxígeno, expandirse los pulmones para poder respirar, ¿no? Ahora, como esa su característica es ser enterrado, también se va a presentar otro tipo de lesiones, característicos del mismo hecho, ¿no? La asfixia por ahogamiento. sería la inundación de las vías respiratorias, doctor. Ya, con algún líquido o fluido, ¿no? Normalmente característico por personas que no saben nadar, ingresan a un río, laguna, o al mar o a piscina y se ponen nerviosos y no pueden salir y tragan agua, introduciéndole ese líquido en lo que son los pulmones, ¿no? Evitando que pueda respirar también. Bueno, es un poquito que hemos repasado lo que habíamos visto en el tema anterior. Ahora vamos a ver el homicidio de móviles sexuales. Vamos a un poquito ver los diferentes delitos de tipo sexual que se van presentando y que también son apoyados por la medicina legal para determinar esos delitos sexuales y en el caso determinar qué tipo de lesiones tiene la víctima y cuál sería la causa de la muerte. Principalmente los relacionados a tipo sexual. ¿Cuáles son los delitos de tipo sexual? A ver si es que me ayudan. Violación, ¿no? 1, violación.
¿Qué es la violación? Forzar a una persona y hacer relaciones sexuales obligadas. Doctor, ¿es la introducción del miembro viril o algún objeto? A ver, como futuros estudiantes, o perdón, futuros abogados, siempre tienen que manejar la normativa, si no de memoria, por lo menos acceder a un código. A ver, el artículo 308 del Código Penal nos habla sobre el delito de violación. Voy a dar lectura, o alguien me podría ayudar con la lectura si es que tiene alguien código. ¿Qué artículo dijo Licen, por favor? 308. A ver, voy a leer. Ese artículo 308 y la violación ha sido modificado varias veces. Vamos a ver una. Vamos a tratar de leer todos los tipos de violación y las diferencias que se encuentran unas entre otras. Dice, quien empleando violencia física o intimidación, ¿a qué estamos refiriéndonos con violencia física? Forzar a una persona mediante la fuerza. ¿Y cuándo estaríamos hablando de la intimidación? Poniendo al miembro viril en su parte íntima. Perdón, no lo he escuchado muy bien, medio entrecortado lo he escuchado. Poner el miembro viril forzadamente a la persona contraria. Eso sería con violencia. Pero la intimidación, Sin su acontecimiento. ¿qué? Sin su acontecimiento. Sin su consentimiento, estaríamos hablando también de violencia física. Intimidación sería, ¿no? Infundirle un temor suficiente para que la víctima no ponga resistencia a la violación. ¿Cómo podríamos intimidar a una persona para que no oponga resistencia a la violación? Mediante amenazas, doctor. Mediante amenazas. ¿Qué tipo de amenazas podrían ser? Amenazas que atenten contra su vida, podría ser. Contra la vida o sus Que seres le diga queridos. que la va a asesinar y demás. ¿Ya? Tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, dice. Aquí se rompe el mito de que las mujeres no pueden violar, ¿no? Anteriormente se pensaba que la mujer, al no tener el miembro masculino, no podía violar, pero hoy en día ya se ha ampliado la concepción y se considera de que cualquier persona puede violar, sea hombre o mujer, y también puede ser violado el hombre y también la mujer. Penetración anal o vaginal o introdujere objeto con fines libidinosos incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años. Eso dice el Código Penal en el artículo 308 con relación a lo que es la violación. Ahora, les decía que este artículo ha sido modificado por el artículo 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Vamos a ver cómo ha modificado. Dice, se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de una u otro sexo actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal. ¿Qué entendemos por acceso carnal? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es el acceso carnal, por favor? Es importante, aunque pareciera, digamos, que no, el conocer específicamente los actos nos van a ayudar a identificar
cómo es la mecánica de una violación y vamos a entender de mejor manera cuando se realice el examen médico forense de la violación. Repito la pregunta. ¿Qué se entiende por acceso carnal? ¿Nadie? ¿Cómo dijo, doctor? Disculpen. ¿Qué se entiende por acceso carnal? ¿A violación, Lice? Claro, es No, el evidente. acceso carnal, Ahora, pero- doctor. Doctor, No. ¿podría ser la No. introducción del órgano sexual masculino, ya sea por vía vaginal, anal o bucal? Ya. Pero aquí hay una parte anterior que dice actos sexuales. Ahora, ahí vamos a ver que el acto sexual no solo es la penetración, sea vaginal, sea oral o sea anal. Ahí, digamos, estamos ampliando la concepción de la violación a todo acto sexual que no constituya, ¿no? O que sea forzado mediante violencia física, psicológica o sexual. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el acto sexual? Porque obviamente esto va cambiando, ¿no? Porque anteriormente solo se conocía el acto sexual vía vaginal y ahora ya se ha ampliado a oral, anal, tal vez otras diferentes tipos de actos sexuales que se pueden ir presentando. Dentro de esa lógica, nosotros también vamos a concebir que puede haber violación sin incluso una penetración. ¿Se comprende? Como un acoso constante con llamadas y cosas así, doctor, o Ese es, el acoso mostrando sexual es miembros, algo otro así. delito. El acoso como persecución, dice. ¿Perdón? El acoso mediante mensajes o que una persona se Por te eso, eso es acerque. acoso, que puede ser con tintes sexuales o no. Por ejemplo, yo puedo escribirle a usted constantemente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día te he visto, me he puesto feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que la ponga incómoda, una conversación o que constantemente le estén hablando, eso podría ser considerado como acoso. Pero el acoso sexual está referido a justamente a insinuaciones de tipo sexual, ¿no? Entonces, hay que ir comprendiendo cabalmente lo que es el ilícito de violación para ir comprendiendo justamente los elementos que podrán ser observados en el examen médico forense para determinar si ha habido violación o no ha habido violación. ¿Ya? Porque también vamos a encontrar otros delitos que también tienen de tipo sexual, que por ejemplo es el estupro, que es el acceso carnal con personas menores de edad, prepubertos, ¿no? Que no importa ahí que sea con violencia, intimidación, puede incluso haber consentimiento, pero constituye violación porque es menor de edad y no tiene la capacidad para dar su consentimiento para el acto sexual. ¿Se está comprendiendo, por favor? No estoy simplemente leyendo el código y explicando esto para que podamos comprender cuál es la violación y obviamente puesto en lo que son los conocimientos de medicina legal. Continúo leyendo. Mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos. Entonces, la violación no necesariamente, como les decía, es necesario que exista la penetración del miembro masculino.
También puede introducirse otros objetos, dedos, algún otro objeto que obviamente tenga el fin de una penetración y que le cause placer al agresor. ¿Ya? Quien bajo las mismas circunstancias aún no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistirse. Ahí obviamente vamos implementando lo que puede ser las famosas, ¿no? Dopadas, es decir, se les dé algún producto para que las víctimas pierdan conocimiento para poder llegar al acto sexual. ¿Ya? Bueno, se entiende entonces, ¿no? Lo que podría llegar a ser la violación para ir comprendiendo lo que serían los delitos de tipo sexual y obviamente el peor que sería el homicidio por móviles sexuales. Violación, según la definición, podemos decir, es un delito sexual que consiste en el acto de penetrar sexualmente a otra persona sin su consentimiento. Nuevamente, lo que he leído anteriormente es lo que dice el artículo 308 del Código Penal, que tipifica como delito de violación. Actualmente lo que estamos viendo en la pantalla es la definición que se da de violación. Es un acto de agresión habitual en la violencia de género cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación muy cercana con las víctimas, generalmente cometido por un grupo en función de un acercamiento. Muchas veces se ha dado que los agresores sexuales conocen a la víctima, ¿no? Pueden ser parientes, amigos, etcétera, etcétera. Según las estadísticas europeas, dan cuenta de que el 99% de las personas condenadas por violación son varones y el 90% de las víctimas son mujeres, ahí dando un porcentaje de 1% que podrían ser mujeres las agresoras sexuales y también como víctimas el 10% de los hombres. Mientras que las estadísticas estadounidenses muestran que el 76% de las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios, parejas, y que la mayoría de las violaciones son realizadas sin recurrir a la fuerza física, la amenaza con armas. En algunos casos, ¿no? Se han dado muchos casos en los cuales la víctima se encuentra inconsciente, ¿no? Por el consumo de bebidas alcohólicas o consumo de ciertos estupefacientes, los cuales pierden conciencia y los agresores sexuales, ¿no? Aprovechan esa inconsciencia para poder perpetrar el delito. En todos los países modernos, ¿sí? Continúe. Una consultita, doctor. ¿Puede haber Un poquito más violación fuerte, de por una mujer a favor. un Muy suavito, ¿se le escucha? ¿Puede haber violación de una mujer a un hombre, doctor? Sí. Claro que sí. Pero necesariamente, como decíamos en el código, tiene que haber una penetración con fines libidinosos, introducir un objeto en una cavidad, ¿no? En el caso de un hombre, cavidad anal u oral, que puede ser cualquier objeto con fines libidinosos por parte de la mujer. Eso sería violación, ¿no? Doctor, una consulta, y por ejemplo, cuando hay casos, y ha habido casos, se ha escuchado de que maestras violan a menores de edad, o sea, se meten con el alumno que es menor de 15 años, 14 años, 13 años, se meten con el alumno. ¿Eso se considera violación? A ver, nuevamente, mi querido alumno, hay que identificar violación, es todo acceso carnal, ¿no? Mediante violencia física, psicológica o intimidación. En el caso, tenemos que identificar la edad. Si me dice que es menor de 14 años, es estupro.
No es violación. ¿No? Ahora, dentro de lo que va a ser los delitos sexuales, también vamos a encontrar otros. Voy a leer lo que constituye el estupro. Estupro, artículo 309, dice: quien mediante seducción o engaños tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. ¿Ya? Ahora, la ley 054, perdón, la ley de protección a la niñez ha modificado este artículo y quedaría de esta manera. Quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con personas de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Ahora, hay agravantes. Artículo 310. La pena será agravada de los casos en los delitos en 5 años si, como producto de la violación, se produjera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 270, 271